Bueno, estamos hoy en familia. No sé si me conocéis todos, soy Luis Ansorena, soy el presidente de la Comisión de Docencia, que no podía venir Lievana hoy, y hoy voy a presentar la sesión general. Yo creo que el cáncer de próstata es un ejemplo de patología bien enfocada en este hospital. Yo creo que urología es un servicio que los que llevamos aquí desde que se abrió el hospital hasta ahora hemos visto su progresión de menos a más y yo creo que están asumiendo ahora mismo pues casi toda la patología de su especialidad y además con unos resultados de excelencia. Yo creo que el éxito del diagnóstico tiene que ver con que el radiodiagnóstico está orientado a hacer un trabajo por órganos, entonces siempre hay radiólogos especialistas en el órgano que tienen, entonces eso es un éxito para este tipo de cosas. Y bueno, y un servicio de anatomía patológica bueno, consolidado desde el principio del hospital. Está gente joven, gente que da gusto, sois la siguiente generación. Entonces, Ramón Fernández, de urología, Pedro, que se irá, para desgracia del hospital, y Laura, que es la última llegada de... Julia, que es la última llegada de anatomía patológica. Entonces, sin más, pues doy la palabra a Ramón. Muchas gracias. Esta es una sesión que es idea un poco del comité que nos reunimos todos los miércoles para debatir todos los casos y ponerlos en común. Y es una sesión que, bueno, quería comentaros que es cosecha propia. Quiero decir que va a haber un poquito de ciencia, pero realmente es cómo se hacen las cosas en nuestro hospital. Entonces, bueno, pues ya nos ha hecho la introducción el doctor Ansorena, pero bueno, pues somos el doctor Pedro Lastra, Julia García y yo, que nos hemos encargado de esta pequeña presentación, pero hemos querido hacer un guiño a todos los demás que están todos los miércoles con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos un poco los servicios de urología, representantes de anatomía patológica, de farmacia y por ahí se ve también a Calera de oncología. Y bueno, pues estos somos los compañeros que debatimos los casos los miércoles y que hacemos el enfoque del diagnóstico multidisciplinar y presentamos también los casos para tratamiento, ¿vale? Es el comité oncológico multidisciplinar que tenemos los miércoles. Bueno, a mí me ha tocado un poco la parte menos amena de la presentación, pero nada, he hecho unas pequeñas diapositivas de introducción para meternos un poco en harina de qué es el cáncer de próstata y, bueno, pues pintaros un poco las líneas generales sobre las que se va a hablar en las presentaciones de mis compañeros, ¿vale? El cáncer de próstata es el tipo de cáncer de órgano sólido más frecuente en el varón. Casi 2 millones de diagnósticos a nivel global al año y ahí vemos que está claramente relacionado con la edad, ¿vale? Tiene una incidencia de apenas un 5% en menores de 30 años y más de un 75% en varones de más de 80 años. Incluso en autopsias en cadáveres se ve que por encima de los 100 años la incidencia es prácticamente del 100%, ¿vale? Es decir, que si viviésemos todos los varones 100 años, prácticamente la totalidad de nosotros acabaríamos desarrollando cáncer de próstata. Es el primero en cuanto a incidencia, pero no en cuanto a mortalidad, superado por el pulmón y el colon, ¿vale? Se clasifica como casi todos los demás tumores con el estadiaje TNM, que luego os pongo una fotito para que nos orientemos un poco en el TNM. Tiene un estadiaje anatomopatológico que luego os hablará ampliamente Julia, que se basa en el grado de Gleason y más recientemente en el ISUP. Luego os lo explica ella todo infinitamente mejor que yo. Y yo os hablaré un poquito de los grupos de riesgo de la Asociación Europea de Urología, que lo que mide es un poco el riesgo de recurrencia después de haber hecho una intervención sobre ese cáncer de próstata. Entonces nos están midiendo un poco cómo de malo es ese cáncer y cómo de probable es que progrese y que en último término haga metástasis y produzca la muerte de nuestro paciente por su cáncer de próstata, no por otros motivos, ¿vale? El TNM, que es así muy denso, simplemente ponéroslo. El Gleason, con su equivalente en ISUP, que luego se explica todo Julia, pero para que os vaya sonando un poco, tendríamos el Gleason 6, que sería el ISUP 1, el patrón más bajo. Después 2 Gleason 7, pero los 7 son distintos. Uno es suma de 3 más 4 y otro de 4 más 3.
y corresponderían a los ISUP 2 y 3, Gleason 8 y Gleason 9 a 10, que serían los ISUPs 4 y 5, pero no me meto más en esto, ¿vale? Pero para que os vaya un poco sonando y se os haga luego menos densa la siguiente presentación, ¿vale? Y los grupos de riesgo de la Asociación Europea, tenemos el bajo riesgo, con un PSA menor de 10, Gleason 6 y un T1, T2A, que luego os lo pongo en una fotito para que nos orientemos, ¿vale? Riesgo intermedio, recordamos de progresión, de que la enfermedad vaya mal, ¿vale? De que sea una enfermedad que vaya a acabar produciendo la muerte del paciente, ¿vale? Riesgo intermedio sería un PSA de entre 10 y 20, Gleason 7 y T2B. Y luego el alto riesgo, pues ya los peores casos, un PSA mayor de 20, Gleasons muy altos, el tumor escapándose de la glándula prostática, ganglios, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los estadios T1 no son palpables, ¿vale? Son hallazgos anatomopatológicos encontrados bien en una RTU de próstata, en una resección o en una adenomectomía, en una intervención hecha por otro motivo donde no se sospechaba que hubiese un cáncer de próstata, y el estadio T1C es una biopsia de próstata, ¿vale? Los estadios T2 y T3 ya supuestamente son palpables. El T2A es que afecte el tumor a menos de un 50% de uno de los dos lóbulos, izquierdo o derecho de la próstata. T2B es que afecte a más del 50% de un solo lóbulo. El T2C que afecta a ambos dos lóbulos de la próstata. T3A, enfermedad extracapsular, el tumor está rebasando ya las fronteras de la cápsula prostática. T3B invade vesículas seminales y T4, pues que ya está completamente escapado al órgano y está invadiendo estructuras adyacentes, ya sea huesos del pubis, sea recto, bueno, está completamente fuera, ¿vale? No incido más, pero es para que tengáis una pequeña idea y os suene un poquito qué es cada estadio, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos para diagnosticarlo? Pues tenemos herramientas clínicas, dos fundamentalmente, que sería el tacto rectal y el PSA, que como todos sabéis es un marcador tumoral. Pruebas de imagen, en concreto en este tipo de tumor, para diagnóstico, no para estadiaje, para diagnóstico, la resonancia magnética de próstata. Y, por supuesto, métodos anatomopatológicos, que es la biopsia prostática, ¿vale? En cuanto al diagnóstico clínico, por un lado habíamos hablado del tacto rectal. Por sí solo, lamentablemente, es poco útil porque, como hemos visto, hay estadios que no son palpables y, por lo tanto, pues no van a ser diagnosticados con tacto rectal. Y bueno, unas cifras para que entendáis un poco que sigue siendo útil y sigue teniendo rol y es mandatorio hacerlo, ¿no? Detecta por sí solo un 30% de los casos de cáncer de próstata. No es mucho, pero los detecta, ¿vale? Un 30% es un tercio, no es nada desdeñable. Un tacto rectal sospechoso con un PSA incluso bajo, menor de 2, ya estáis viendo, tiene aún así un valor predictivo positivo alto. Es decir, si tenemos un tacto rectal sospechoso, tenemos que ponernos en alerta de que haya un posible cáncer de próstata, ¿vale? En combinación con el PSA, su sensibilidad y su manejo pues es mucho mejor, ¿vale? Si lo usamos en combinación ya con una sospecha clínica guiada por el PSA, como veremos un poquito más adelante, ¿vale? Si tocamos algo en ese tacto rectal, pues es más probable que además ese tumor sea de un grado, de un nivel de agresividad más elevado, porque se toca, ¿vale? Y un tacto rectal sospechoso es indicación de biopsia. Aquí vemos que en pacientes en los que tengamos un tacto rectal normal con un PSA en rango patológico, ahí el rango viene de 2 a 10 porque dependiendo del país, pues el punto de corte para iniciar una investigación de cáncer de próstata es distinto, ¿vale? Nos debemos de asesorar cuando tenemos una sospecha clínica por PSA elevado y un tacto rectal negativo, es decir, que no palpamos nada, nos deberemos de asesorar con pruebas de imagen, como veremos más adelante, ¿vale? En cuanto al PSA, es un marcador tumoral que todos conocéis, ampliamente conocido ya, se empezó a oír hablar de él en la década de los años 80, pero no fue hasta 1998 cuando lo valida la FDA, ¿vale? Recordar que es un marcador órgano específico de la próstata, pero no cáncer específico. Esto es importante porque significa que no solo se altera o eleva cuando hay un cáncer de próstata,
que sería lo ideal para nosotros como urólogos, sino que se eleva en multitud de circunstancias ajenas al cáncer, ¿no? Lo cual pues nos da nuestros quebraderos de cabeza a los urólogos, ¿vale? Con un punto de corte como tenemos en España y en la mayoría de países europeos de más de 4 nanogramos mililitro, tenemos una sensibilidad del 35% para detectar cáncer de próstata. Si bien se altera por multitud de circunstancias y vemos en consulta que más del 50% de los pacientes con una hiperplasia benigna de próstata, que no tienen un cáncer, tienen un PSA por encima de 4, incluso a veces muy por encima de 4, ¿vale? Y por último, es un marcador que no es diagnóstico, sino que motiva la realización de pruebas posteriores, ¿vale? He puesto aquí algunos factores que modifican el PSA, muchos ya os sonarán, pero bueno, pues por supuesto las prostatitis, las retenciones de orina, los masajes prostáticos en contexto diagnóstico, por supuesto, las biopsias de próstata, las RTUs, incluso eyacular, hacer un pequeño tacto rectal durante la consulta, todo eso eleva el PSA y lo tenemos que tener en cuenta y hay unos tiempos de espera para repetir los PSAs y que sean significativos, ¿vale? Incluso andar en bici también hemos visto, hacer deportes que apoyen sobre el periné, también hemos visto que elevan el PSA. O sea, un marcador, pues bueno, pues que se eleva por otras cosas. Vamos a hacer ese resumen, ¿no? Diagnóstico clínico y detección precoz. ¿Podemos hablar de screening en cáncer de próstata? No, no se habla de screening. El estudio PLC-RSPC con 2 brazos, uno de pacientes en los que se hacía screening a partir de los 40 años y otro brazo en el que los pacientes se hacían un PSA y tacto rectal como hacemos hoy en día, motivado por acudir por un problema urológico a la consulta, con 75.000 pacientes por brazo, que era un estudio mundial, nos arrojó que el brazo de screening efectivamente aumentaba los diagnósticos de cáncer de próstata y aumentaban los diagnósticos de cáncer de próstata en estadios localizados. Pero, sorpresa, no a 13 años de seguimiento, que se han publicado los datos de consolidación hace 2 años, a 13 años de seguimiento no se ha visto beneficio en la supervivencia cáncer específica ni en la supervivencia global en el brazo de screening frente al de diagnóstico oportunista o diagnóstico precoz, ¿vale? Que significa que cuando un paciente va a la consulta por un problema urológico, que orina mal, por ejemplo, el urólogo consensuadamente con el paciente le ofrece un diagnóstico precoz, hacer un despistaje de cáncer de próstata, ¿vale? No se hace screening a los 40 años, todo el mundo a consulta de urología o todo el mundo a su médico de cabecera a hacer un PSA. Por lo tanto, la recomendación de la Asociación Europea de Urología y de la Asociación Americana de Urología, que son las 2 organizaciones más importantes un poco en nuestro ámbito urológico, nos recomiendan el screening y recomiendan un diagnóstico oportunista o diagnóstico precoz, ¿vale? Informando, por supuesto, al paciente de forma individualizada. Si ofrecemos un diagnóstico oportunista o un diagnóstico precoz, tiene que ser siempre a varones que tengan más de 10-15 años de expectativa de vida, ¿vale? Dejar esto claro. ¿A quiénes en concreto se lo podemos ofrecer? Pacientes mayores de 50 años, pacientes de 45 años con familiares de primer grado, padre o hermano con cáncer de próstata, descendientes de africanos, ha visto que tienen mucha más incidencia de cáncer de próstata y a edades más tempranas, ese conglomerado racial. También incluye a afroamericanos, con lo cual en Estados Unidos también tiene muchísima importancia y mucha repercusión. Pacientes con mutaciones del BRCA a partir de los 40 años. Y esta última recomendación, que es muy importante, que es que no ofrezcamos un diagnóstico oportunista, no persigamos un cáncer de próstata en un paciente que le queden menos de 15 años de expectativa de vida. Como diagnóstico precoz, ¿vale? No que no le diagnostiquemos si nos viene por otro motivo a la consulta, pero que no le incluyamos en una estrategia de cribado, vamos a decir así, de cáncer de próstata a una persona añosa o que tiene otra serie de comorbilidades, que tiene un performance status, pues que no va a sufrir de esto, ¿vale? Que como sabemos es un tumor, pues que se dilata mucho en el tiempo, ¿vale? En cuanto a las pruebas de imagen,
La ecografía vale para otras muchas cosas, pero para detectar cáncer no vale, ¿de acuerdo? ¿Por qué he puesto de momento? Pues porque lleva unos años pululando, luego Pedro os puede ampliar un poco, pero lleva años pululando ecógrafos de alta frecuencia que están ahí, pero todavía no se han validado, no consiguen el grado de sensibilidad y especificidad suficiente para validarse, ¿no? O sea que de momento nos quedamos con que la ecografía no vale. Lo que sí que vale es la resonancia, ¿vale? Si os acordáis en la tablita que os había puesto antes, y sub 2 sería un Gleason 7,3 más 4, ¿vale? O sea, un tumor ya, bueno, pues ya con cierta entidad, ¿no? Y tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad cercana al 50%. Para lesiones y sub 3 o más, que es pues de la tabla ya todo el resto de tumores más agresivos, llega a tener sensibilidades de hasta el 99%. Y se ha visto a nivel global que hay una excelente correlación entre la resonancia magnética y posteriormente la anatomía patológica en la biopsia y en la pieza quirúrgica, ¿vale? Os recuerdo aquí los ISUPs un poco y los Gleasons, pero bueno, eso luego se va a centrar Julia. Recomendaciones de la Asociación Americana y Asociación Española. No debemos de hacer resonancia magnética como primer estudio, ¿vale? Por eso antes os he presentado el diagnóstico clínico con el PSA y el tacto rectal. La petición de una prueba de imagen, en este caso de la resonancia magnética, siempre tiene que ir guiada un poquito por la sospecha clínica, ¿vale? No lo podemos hacer como primera prueba diagnóstica, ¿de acuerdo? Y las recomendaciones son exactamente iguales en cuanto a solicitar una resonancia magnética a quienes solicitársela para pacientes vírgenes de biopsia, como dicen en las guías, ¿no? Es decir, que nunca hayan tenido una biopsia prostática previamente, y en pacientes que hayan tenido una biopsia prostática negativa previamente, ¿vale? Es decir, que antes de plantearle al paciente una biopsia prostática deberíamos de asesorarnos cuando hay una sospecha clínica primero con una prueba de imagen, en este caso con una resonancia magnética. Y lo mismo en el caso de un paciente que en algún otro momento de su vida, por sospecha clínica, se le haya pedido una biopsia prostática y haya sido negativa, tenemos que repetirle el estudio desde el principio. Es decir, tenemos que volver a pedirle primero resonancia magnética antes de biopsia. Y esto es un algoritmo completamente casero, manufacturado, que no es descabellado, pero quiero decir que no está en ningún lado, y es un poco para que veáis cuál sería el cauce de un paciente que viene, por ejemplo, con una elevación del PSA. ¿Qué hacemos con un paciente que nos le deriva el médico de cabecera, nuestros compañeros de cualquier servicio, por una elevación del PSA? Bueno, pues tendríamos, como hemos visto, dos situaciones. Aquel paciente fit, vamos a decir, aquel paciente que tiene una expectativa de más de 10 años de vida, que no tiene una serie de comorbilidades o un performance status que le hagan un paciente que tenga una expectativa de menos de 10 años de vida, o un fit, ¿vale? En ese caso, lo primero que haríamos, como hemos visto, ante un PSA elevado es hacerle un tacto rectal, ¿vale? La situación 1, pues el tacto rectal no es sospechoso y podemos identificar quizás algún factor de confusión, ¿no? Pues que el señor nos cuenta que es ciclista, que anda mucho en bici o que ha tenido síntomas de infección urinaria, que ha tenido disuria, ha tenido poliacuria. Bueno, pues que hay factores de confusión, ¿no? Como hemos visto en la tabla anterior. Pues bueno, pues hacemos un estudio complementario, pedimos cultivos de semen, cultivos de orina, lo que en cada caso creamos pertinente, y repetimos un PSA 4 o 8 semanas, nos dicen las guías, ¿vale? Dos situaciones: descenso del PSA o hemos identificado otras causas, nos ha salido positivo el cultivo de orina o el cultivo de semen, hemos diagnosticado una cistitis o una prostatitis, cosas que pueden aumentar al alza el PSA. En ese caso, pues haríamos un tratamiento específico para las causas que hayamos detectado que están elevando ese PSA. Haríamos un estudio de hiperplasia benigna de próstata. En este caso sí que podríamos, por ejemplo, ya pedir una ecografía, porque ya no estamos buscando o persiguiendo un cáncer de próstata. Y repetiríamos el PSA en función de el grado de ansiedad que tenga el paciente, el grado de sospecha clínica que tengamos nosotros, la edad del paciente, pues en 3, 6 o 12 meses, ¿vale? Dependiendo un poquito. Situación 2,
nos salen todas las pruebas complementarias que habíamos pedido a nivel de factores de confusión, digamos, de elevación del PSA, nos salen negativas, es decir, no encontramos otras causas, y además tenemos una nueva elevación del PSA en esta analítica. Ahí es cuando lo mandamos a hacer una resonancia magnética, ¿vale? Incluso con un tacto rectal no sospechoso. Escenario 2, tenemos un tacto rectal sospechoso. En ese momento, como ya hemos visto, pedimos directamente resonancia magnética de próstata más biopsia. ¿Qué diferencia hay? Pues que cuando pedimos una resonancia magnética más biopsia ya directamente, le pedimos las dos pruebas al doctor Lastra, a los compañeros de radiología, les pedimos directamente, les hablamos de que hay una sospecha clínica donde palpamos el nódulo y que queremos resonancia, y esa misma semana, ¿verdad, Pedro? Se suele programar también la biopsia de próstata porque hay un nivel de sospecha clínica elevado, ¿vale? Resonancia magnética negativa en el primero de los casos, ¿no? O resonancia de próstata negativa más biopsia negativa, pues vamos al brazo que ya habíamos visto. Estudio de otras causas, estudio de hiperplasia benigna de próstata y repetición de PSA en el tiempo que considere oportuno cada urólogo, ¿vale? El segundo tipo de paciente, el paciente que no tiene una expectativa de 10 años, pues un paciente varón de 80 años con comorbilidades, que pues cada vez hay más de este prototipo de paciente, con un tacto rectal no sospechoso y con algún factor de confusión. El paciente orina mal, te viene más contando una hiperplasia benigna de próstata que otra cosa, pues le metemos un poco en el brazo que hemos visto al principio. Pues hacemos un estudio complementario, buscamos crecimiento benigno de la glándula prostática. No vamos tan dirigidos a buscar un cáncer de próstata, sino vamos dirigidos a ayudar al señor, a ayudarle clínicamente a que orine mejor, y eso sí, le vigilamos con PSA si así lo desea, pero de una forma menos agresiva que al paciente muy joven, ¿vale? Escenario 2, paciente unfit o mayor con comorbilidades, pero que tocamos algo, que tenemos un tacto rectal sospechoso. Tenemos que informar muy bien al paciente y a la familia de si se quiere realizar algún estudio diagnóstico, eso es muy importante, y si sí desea hacerse un estudio diagnóstico, pedimos una biopsia prostática limitada, es decir, le pedimos a los compañeros que nos hagan una biopsia dirigida donde tocamos ese nódulo endurecido, ¿vale? Y ese es un poquito el algoritmo. Es muy gráfico, es cosecha propia, pero creo que se ajusta un poco a cómo hacemos las cosas y obviamente tiene base científica, quiero decir, no se hace así porque nos dé la gana, pero era un poco para que vieseis un poco el cauce y entendieseis un poco las presentaciones que vienen. Siento mucho si ha sido muy denso, si ha sido mucha chapa y dejo paso a los compañeros, ¿vale? A todos. Seguimos un poco la charla y pasamos a la parte del diagnóstico. Para mí esta es una charla bastante especial por mi situación concreta. Yo llegué en comisión de servicios a finales del 19 y ahora por motivos, digamos, vitales o familiares o otro tipo de consideraciones, no tanto profesionales, he pedido una excedencia. Me gustaría, ante todo, dar las gracias a distintas personas. En principio, tengo que dar las gracias a mis compañeros de Rayos, a mi jefa, Cristina Menéndez, y a mis compañeros de Rayos, a Pilar y Jaime, por la confianza depositada cuando la opción de venir a este hospital se puso sobre la mesa. La confianza que me han demostrado mis compañeros para encargarme específicamente de este área, aunque ellos también, aunque entre todos hacemos, por ejemplo, el estadio GTC, ¿no?, de los cánceres de próstata. Y me gustaría también dar las gracias a mis compañeros de unidad, del equipo, pues a todos los participantes y especialmente quería dirigirme a AP por la cantidad de muestras que ha supuesto realizar el protocolo TEI como lo hacemos, la biopsia con muchos cilindros y la carga asistencial que supone para ellos. Así que muy agradecido, como estaba diciendo. Bueno, vamos rápido
Tengo muchas diapositivas, pero vamos a hacerlo muy rápido para que nos dé tiempo a los tres. Bueno, vamos a hablar de reso, vamos a hablar de biopsia, vamos a hablar del trabajo del hospital, no vamos a hablar del trabajo de no sé qué hospital de Estados Unidos, vamos a hablar del trabajo de aquí, la serie que tenemos aquí, y unas conclusiones. En cuanto a la reso, pues mirad, yo ya tengo cierta experiencia y unos cuantos años, y cuando yo empecé a trabajar en próstata, pues este era el algoritmo: sospecha clínica, biopsia. Biopsia, por cierto, que hacíamos en Valdecilla sin anestesia. Y recuerdo perfectamente, yo particularmente cansado de ver gritar a los pacientes a partir del 8º o 9º cilindro, pues venir a este hospital y a que me enseñaran a cómo se hacía una biopsia, pues un poco como Dios manda, ¿vale? Bien, la cosa ha cambiado radicalmente en los últimos años y ahora no se realiza una biopsia de próstata que no tenga una reso previa. Lo tengo que matizar porque, y ya lo ha comentado Ramón, paciente de 85 años que claramente tiene un cáncer de próstata, lo único que nos interesa es la confirmación histológica para ver las distintas acciones terapéuticas, ¿vale? En esos casos podríamos prescindir de la reso, pero en el resto de casos, hoy en día, es un crimen hacer una biopsia sin una reso previa, ¿de acuerdo? A veces no solo que es el paciente nos interesa solo la confirmación histológica, a veces la reso falla, a veces el paciente es claustrofóbico, a veces la difusión no sale bien porque tiene una prótesis, es decir, todas aquellas situaciones en las que de una manera activa o pasiva no tengamos la posibilidad de hacer una resonancia, pues van directamente a la biopsia, ¿vale? Las indicaciones son múltiples, desde el diagnóstico inicial, que es lo que un poco vamos a tratar aquí, el seguimiento clínico RM de pacientes, por ejemplo, cuya biopsia ha dado negativa, el estadiaje local se hace con reso, la vigilancia activa se controla con reso, es decir, aquellos pacientes con un cáncer diagnosticado, pero que clínicamente se les da la opción de evitar el tratamiento al menos un tiempo, mientras no progrese ese cáncer. Pues el protocolo que incorpora distintas biopsias a lo largo de distintos momentos debe hacerse siguiendo el mismo protocolo, con reso previa. En aquellos centros, casi diría puramente experimentales, clínicos, de investigación clínica, se hacen tratamientos focales y esos tratamientos focales también se valorarán con reso. Y luego un campo pequeño pero amplio, aquellos pacientes con sospecha de recidiva local, cánceres de próstata tratados con radioterapia, que progresa el PSA. La reso también tiene interés para localizar focos locales de recidiva o persistencia tumoral. Bien, lo ha dicho Ramón, es una prueba sensible, muy sensible, más que específica. Tampoco, a veces también vemos cosas que no son cánceres, prostatitis, etcétera. Una de las grandes ventajas de la reso es que aquellos cánceres localizados que no son palpables al tacto rectal y, por tanto, tampoco a la biopsia, se localizan. Y eso es una de las claves fundamentales de la resonancia, localizar lesiones que van a pasar desapercibidas con otras pruebas. Y, digamos, la Biblia para nosotros a la hora de hacer un informe de resonancia, el PIRADS 2.1. PIRADS es el estándar establecido entre Estados Unidos y Europa para cómo se debe hacer una reso, cómo se debe informar, qué es lo importante, qué es, en fin, cómo realizar un informe estructurado. ¿Qué secuencias tiene la reso? Pues fijaros, primero la T1. En T1 la próstata se ve uniforme, oscura, no se diferencian distintas áreas anatómicas, ¿de acuerdo? Esta es una secuencia que nos sirve pues, para descartar focos de sangrado, de biopsias previas que a veces pueden confundir, nos sirve para el conteo de adenopatías, para ver la estructura de la pelvis ósea, etc. El T2, que es mucho más anatómico, el T2 nos permite diferenciar ya, fijaros lo que es, por ejemplo, en este mismo caso, una glándula transicional hiperplásica, todo ese caos, una estructura interna muy heterogénea y nodular respecto a la glándula periférica, homogénea, hiperintensa.
y donde asientan la mayor parte de los cánceres. La difusión, aquella secuencia que nadie entiende o nadie ve, o más que nadie entiende, nadie ve, o qué es lo que estás viendo ahí, pero que es clave en la resonancia, clave, tanto la secuencia de difusión pura con un B, parámetro técnico, que tiene que cumplir unos requerimientos técnicos para que sea válido, y la otra secuencia de difusión, que lo único que hace es dos secuencias de B distinto, un B0 y un B más alto, y hace una sustracción y genera esta secuencia, el ADC, el coeficiente de difusión aparente, que también utilizamos continuamente. Y luego otra secuencia, que es el dinámico con contraste, ¿vale? La secuencia dinámico de contraste. Lo único que hacemos es repetimos 20, 30 veces la misma secuencia de la próstata en distintos tiempos de contraste, desde el basal hasta unos minutos después. Y vemos cómo va captando la próstata. La anatomía zonal de la próstata es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque con la resonancia la podemos dividir, las podemos diferenciar las distintas áreas. Y segundo, porque en función de dónde esté una lesión, se lee de distinta manera. ¿De acuerdo? Predomina una de las secuencias de la resonancia. Pero básicamente en la próstata hay dos zonas, dos zonas, la zona periférica o glándula periférica, que sería toda la parte periférica que hemos comentado, que se visualiza muy bien en el T2, muy homogénea y muy hiperintensa, y luego una zona o una glándula central que está formada por distintos elementos. La parte que crece en las hiperplasias es la zona transicional, una parte más limitada, la zona central, y una zona anterior con unos parámetros de diagnóstico un poco distintos al resto de la glándula central, ¿vale? Bien, se hacen dos tipos de resonancia de próstata. Lo que llamamos la secuencia multiparamétrica, que incorpora las morfológicas T1 y T2, la difusión, con su B, secuencia basal, B alta y el ADC, y el contraste. Esto es lo que se llama una resonancia MP, resonancia multiparamétrica, y es absolutamente el estándar de los estudios de resonancia, ¿vale? Bien, es el más ampliado y es absolutamente imprescindible para valorar recidivas, como hemos comentado antes, o estudios con difusión no valorable. Y la otra tipo de estudio es el biparamétrico. El biparamétrico, ¿qué hacemos? Quitamos el contraste. Cuando se empezó a hacer próstata, no solo se hacía morfológico, se hacía difusión, se hacía contraste y se hacía espectroscopía. Una secuencia muy compleja, que no había forma de adecuar entre los distintos centros con distintas máquinas, que era tiempo empleado para poco. Y esa secuencia se eliminó del protocolo PIRADS. Bien, ¿cuál es la siguiente que va a caer? El contraste. El contraste. Los centros de mayor experiencia están haciendo resonancias biparamétricas. ¿Y qué ventajas tiene la biparamétrica? Primero, que va para arriba. Primero, todo el mundo que sabe de esto está haciendo biparamétrico. Segundo, no emplea contraste porque has prescindido de esa secuencia, por lo tanto, no hay contraste, no hay problemas en pacientes con insuficiencia renal, ahorramos tiempo de exploración. En principio, perfecto. ¿Cuál es el problema que podría tener este protocolo? Que hay ciertas características o ciertas lesiones en la glándula periférica que necesitamos el contraste para, digamos, darles un valor PIRAD definitivo. Bien, si asumimos que esas lesiones las podemos manejar de otra manera, por ejemplo, biopsia, pues podríamos prescindir del protocolo multiparamétrico. Y es lo que hicimos, es lo que estamos haciendo actualmente en este hospital. Hemos prescindido del contraste, hacemos estudios biparamétricos, sencillos, rápidos, pero muy efectivos. Un pequeño ejemplo, no sé si lo veréis. Fijaros, el T2, una lesión en el lóbulo derecho. ¿Cómo se comporta en difusión? Plenamente sospechosa. Fijaros, en el B alto brilla y en el ADC negro. Vale. En contraste, se ve muy bien, ahí está. ¿Necesitamos el contraste para diagnosticar esa lesión? No. ¿Vale?
Sospecha clínica, reso. ¿Cómo lo hacemos? Biparamétrica. Multiparamétrica, cuando la difusión no es valorable, prótesis bilateral de cadera, por ejemplo. Cuando hay sospecha de recidiva, que ya hemos dicho que las secuencias morfológicas y difusión no sirven mucho, y aquellas lesiones en la glándula periférica con un score determinado que, para diferenciarlo, necesitan contraste. Esas, en estos casos, haríamos multiparamétrica. Bueno, el PIRADS, ya digo, es absolutamente el estándar, un convenio entre Europa y Estados Unidos respecto a cuáles son los parámetros técnicos y qué es lo que hay que hacer, desde el PIRADS 1, lesiones benignas, hasta el PIRADS 4 y 5, lesiones sospechosas. La única diferencia entre el 4 y el 5 es el tamaño de la lesión y su comportamiento extra o no capsular. El PIRADS 3 es, pues no lo sé, no sé lo que exista lesiones significativas, es decir, no vale para mucho, y PIRADS 1 y 2, lesiones benignas. Bien, fijaros cómo se relaciona el PIRADS con la presencia de cáncer. Clínicamente significativo, yo lo he explicado Ramón, o no clínicamente significativo. Fijaros, los PIRADS 2, hasta un 10% de los pacientes, un paciente con una resonancia con una lesión PIRADS 2 puede ser significativo hasta en 10% de los casos y no significativo hasta un 25%. A medida que vamos subiendo, fijaros, lesiones PIRADS 3 hasta el 20% de cáncer significativo, hasta un 40% considerando no significativo y significativo. Y las lesiones PIRADS 4 y 5 son prácticamente siempre cánceres significativos. ¿Vale? Bueno, hay que medir el volumen, hay que localizar las lesiones. La lesión target sería aquella lesión que es objetivo de la biopsia y la lesión índice es aquella más fea entre 2, 3 o 4 lesiones, ¿vale? Hay que localizarlas anatómicamente tanto por lóbulo como por altura, base, tercio medio apes, como por zona anatómica, glándula transicional, glándula periférica, etcétera. Si hay signos o no de extensión extracapsular, si hay adenopatías pélvicas, si hay metástasis en la pelvis ósea y posibles hallazgos incidentales. Todo esto se transforma en un informe estructurado, en un formato PDF, con un gráfico anatómico de la próstata y esto se incorpora al PACS y está disponible en la historia clínica. No en nuestro caso, porque nuestra RESO no lo permite, pero sí en el futuro cuando tengamos la nueva RESO. Fijaros, este es el esquema que manejamos para diagnosticar o para valorar una RESO de próstata. Parece muy complicado, pero realmente no lo es. Fijaros, en la zona periférica domina la difusión. Es la secuencia clave, que establece un score del 1 al 5 en función del grado de sospecha de la lesión. Fijaros que cada score prácticamente se corresponde con su PIRADS. No necesita mucho más. La difusión es clave en la glándula periférica, salvo en aquellas lesiones indeterminadas, donde el contraste nos ayuda. ¿Vale? ¿Es necesario meter contraste a todos los pacientes para que solo en unos pocos nos vaya a servir para algo? Pues parece, a primera vista parece que no es lógico. Y es lo que estamos haciendo. Quitamos el contraste. Fijaros en la zona de transición. Aquí es al revés. Quien manda es el T2. El score del T2 prácticamente se corresponde con el PIRADS definitivo. Pero la difusión juega un papel muy importante porque modifica ese score y lo transforma en un PIRADS que puede ser radicalmente distinto. ¿Vale? Por lo tanto, los PIRADS 1 y 2, seguimiento clínico, ya veremos qué pasa con esos pacientes. Los PIRADS 3, propuesta clínica de seguimiento, lo que decida el urólogo, puede ser a biopsia, puede ser a seguimiento, y los PIRADS 4 y 5 van a biopsia siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Pues simplificamos. Los PIRADS 1 y 2, efectivamente, a seguimiento clínico, asumiendo que ahí se nos pueden estar pasando cánceres, muchos no significativos y unos cuantos significativos, pero para eso los seguimos. Y luego metemos a la biopsia
toda una serie de PIRADS. El 3, porque para el final decir, bueno, no sé lo que es, pero que decida el urólogo. Pero si el urólogo ya te lo manda por sospecha de cáncer, pues para biopsia. Pocas, ojo. Y cuanto menos, mejor. Porque el PIRADS implica que no te estás mojando en el diagnóstico. Oye, o es bueno o es malo, pero decir que no sé lo que es no nos sirve. Por lo tanto, el PIRADS 3, que al final tiene que haberlos, los metemos a la biopsia. Pinchamos también los 3 o 4 que hemos dejado en el aire porque no metemos contraste y, por supuesto, pinchamos los 4 y 5. Mirad, un paciente, este es el T2, un paciente con una glándula grande, una glándula periférica adelgazada por la expansión central, hicieron una RTU, aquí se ve el hueco y rellenado por orina, ¿y qué es lo que sucede? Tiene una cinética de PSA sospechosa, 2 biopsias previas negativas y un tacto rectal, una RTU previa, como ya hemos comentado. Bien, le hacemos la resonancia, fijaros el T2, bueno, el T2, en principio, que sirve para la glándula periférica, no demuestra nada significativo. Perdón, que sirve para la glándula transicional. Lo que nos permite ver, quizás, es una lesión grande a este nivel, glándula transicional en el lóbulo izquierdo. Nos apoyamos en la difusión y fijaros cómo se muestra en el B alto y cómo claramente es llamativa en el ADC. Lesión que es imposible pinchar si no vas a por ella, porque allí no pinchamos en el protocolo habitual. Es un PIRADS 5 y la biopsia combinada, muestras sistemáticas más muestras de esa lesión específica, un Gleason 3+4. Fijaros este otro caso, un PSA elevado, me parece que aquí hablaba del tamaño de la próstata. Fijaros, una próstata en el T2, bueno, la glándula transicional manda el T2, aquí no vemos nada, la glándula periférica difusamente hipo, difícil decir aquí algo. Le hacemos la difusión, fijaros, claramente una lesión hiperintensa en B alto, hipointensa T2. El contraste, en este caso se hizo, muy bien, pero ¿cambia algo meter contraste a este paciente cuando tienes esta lesión? Pues no, no sirve para nada, no aporta más. Refuerza, pero no aporta nada. PIRADS 5, biopsia, 4+4 en el lóbulo derecho. Otro caso, vigilancia activa, progresión del PSA, 65 gramos. 2 biopsias previas de protocolo 3+3, que permitieron que siguiéramos con el protocolo de vigilancia activa. Le hacemos la resonancia y date tú que vemos una lesión en la glándula periférica, en la región anterior, en el ápex, claramente sospechosa. T2, ADC y DIFU. Lesión que no se corresponde con un 3+3. Oye, que eso no es un 3+3, eso es más. Le hacemos la biopsia, 3+4, efectivamente. Cambia radicalmente el concepto y este paciente entra en tratamiento. Bien, nivel de próstata, radiada, recidiva bioquímica. Bueno, fijaros, el T2, la próstata difusamente hipo. Fijaros, aquí está entre el recto y la próstata interpuesto un material que es lo que utilizan los radioterapeutas para separar ambas estructuras y que el recto no se vea afectado. En el otro plano exactamente igual. Está radiada, la secuencia morfológica se ve muy alterada, la secuencia de difusión también, pero fijaros, le metemos contraste y hay un foco de captación en el lóbulo izquierdo, ¿vale? Estudio con contraste multiparamétrico era una de las indicaciones. Pacientes sospechas de recidiva. Lesión tumoral sospechosa y la biopsia diana exclusivamente de esa lesión. Ya sabemos que el señor tiene un cáncer de próstata tratado, tampoco hace falta valorar territorios que están radiados. Esa lesión, persistencia tumoral. Bien, en cuanto a la biopsia, vamos a hablar de la biopsia. Bueno, la biopsia, este es un campo interesante, porque aquí la biopsia se puede hacer de muchas maneras. Vamos a ver. La más sencilla es la transrectal ecodirigida. Transrectal ecodirigida. Y es actualmente la que estamos haciendo aquí. Se guía vía transrectal y se funciona con un acople de la sonda vía transrectal. Es ambulante, rápida y muy barata. Muy barata. Bien. Es indolora, entre comillas. Lo que molesta es la sonda dentro del recto, pero no tanto la biopsia, porque ponemos anestesia local periprostática, ¿vale?
Hay pacientes que sufren ansiedad o pacientes que realmente la colocación de la sonda es molesta, pero en general es un procedimiento muy bien tolerado. Hacemos un protocolo de sedación en quirófano exclusivamente en pacientes con estenosis anal, que no podemos meter la sonda. Pero no es una práctica a disposición de cualquier paciente, porque no daríamos abasto. O sea, el paciente tiene que soportar la biopsia transrectal convencional. Y solo en los casos de estenosis les hacemos en quirófano la misma técnica, la misma modalidad, pero bajo sedación. Bien. Segunda opción, perineal. Perineal. Eco dirigida transrectal. Bueno, claro, precisa ingreso, es lenta y cara, porque ya es un procedimiento que hay que hacer en quirófano, ¿vale? Se utiliza una rejilla especial y se funciona directamente el perineo. Claro, menos complicaciones que la biopsia transrectal, porque hay menos problemas infecciosos y hay menos complicaciones hemorrágicas, aunque ya de por sí son bajas. Y generalmente se hace con un software ecográfico especial de fusión, en el cual se fusiona la imagen RM con la imagen ecográfica, de tal manera que es como si tuvieras una mira telescópica, digamos así, ¿vale? Digámoslo así. Pero realmente, ¿cuándo es útil? Bueno, pues es útil en próstatas grandes y en lesiones pequeñas, que te puede costar hacer la biopsia inicial cognitiva, viendo la reso y viendo dónde tienes que apuntar, ¿vale? Lo que se está haciendo últimamente en centros más específicos y también un poco con más medios es la biopsia transrectal RM dirigida, en el cual localizas la lesión en la RM y vas en la propia sala de RM haces la biopsia, ¿vale? Si esto lo comparáramos con un viaje, podríamos decir que la eco transrectal cognitiva, pues es viajar barato, eficientemente, visitar muchas ciudades a un coste limitado y, bueno, pues te tienes que someter en cierta manera a algunas molestias, ¿no? Hay que compartir la habitación o lo que sea. Ya si te quieres ir con tu pareja al Caribe, estar un poco mejor, pues ya te vas, ¿no?, a la biopsia perineal. Ojo, tiene un sentido comercial evidente, porque se vende muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es aplicable a un sistema de salud público donde tenemos muchos pacientes? Es decir, ¿este hospital puede tener un quirófano para hacer solo biopsias de próstata? No, ¿verdad? Pues no puede ser. Y ya cuando hablamos de la RM dirigida, a día de hoy, en este medio, es hablar de un viaje a la Luna. Eso lo podrán hacer algunos, pero no lo puede hacer nadie más. Nadie más. Es inviable destinar una reso, habiendo miles de pacientes en lista de espera, para hacer una biopsia. Cuando existe una... Ojo, que parece que vamos a dejar a los pacientes mal diagnosticados. No. Existe una alternativa perfectamente válida, rápida y barata. Bien. Caso tipo, fijaros. Son dos pacientes distintos, fijaros. Necesito, a lo mejor yo porque me dedico a esto, pero esta lesión evidente T2 en DIFU, que la veo perfectamente, ¿es necesario hacer una biopsia perineal con fusión y la madre que le parió para darle ahí? ¿Es necesario hacer una biopsia RM dirigida para darle a eso? Pues me parece lógico. Si me quiero gastar 20.000 euros, pues perfecto. Pero, hombre, para funcionar todos los días con nuestros pacientes, pues no tiene ningún sentido. O esa lesión amplia en el lóbulo izquierdo, perfectamente representada en la eco, pues tampoco, ¿vale? Bien. Hemos dicho, hacemos sistemática y diana, pero esto, a ver, ¿qué significa esto? Bueno, el cáncer de próstata se considera multilocalizado. No podemos prescindir de tomar muestras sistemáticas del resto de la glándula, incluso aunque tengamos una lesión claramente localizada. Fijaros, un riñón con una lesión tumoral. Todo el mundo puede entender que si yo le doy aquí, estoy pinchando al tumor, y que si pincho aquí, por delante, pues estoy dando parénquima renal normal. Y nadie duda de que el foco tumoral está donde está y que el resto del órgano está respetado. Bueno, pues eso en la próstata no es así, exactamente. No es así exactamente. Fijaros, esta reso, veo heterogénea
la glándula periférica, aquí me parece que hay una lesión, restringen difusión, efectivamente sospechosa. Bien, tiene tumor por todos lados, incluso por donde no lo veo. ¿Vale? Es verdad que en algunos sitios bajo grado, pero fijaros, la reso es muy buena, pero no es infalible. O este otro caso, pues chico, reso negativa. Pues mira, tiene tumor significativo en todas las áreas del lóbulo izquierdo. Por lo tanto, el protocolo está muy bien, localizar las lesiones nos ha ayudado mucho, pero el protocolo de biopsia tiene que incorporar muestras sistemáticas organizadas de áreas concretas más la diana. ¿Y cómo hacemos la biopsia de esta manera? Pues tenemos un protocolo sistemático. Convencional, es el estándar, 12 muestras, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Es el que se ha utilizado toda la vida. Si la próstata es pequeña, pues en vez de 2, 2, 2, 2, 2, 2, pues hacemos 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? O ampliado, por ejemplo, en pacientes que no podemos hacer resonancia, ni se toca nada, pues hacemos 2, 2, 2, 1, 1, 1 de la transicional y repetimos el mismo protocolo en el otro lado, 18 cilindros. Ojo, que cuando tenemos un tumor mandamos 2, 3 cilindros AP, 18 cilindros que se comen nuestros compañeros, 18. Bien, 18. Saturación. Sigue habiendo sospecha clínica, sigue habiendo necesidad de biopsia, 3, 4, 5 muestras por área, protocolos de 24, 36, 40, 40 y tantos cilindros. ¿Vale? Bien. Bien, en cuanto a la parte dirigida, a la parte, digamos, en cuanto al protocolo de forma combinada, la biopsia estándar, la que se realiza habitualmente hoy, es combinada. Muestras sistemáticas, ya sea un protocolo convencional o reducido, más muestras diana, ¿vale? Que el paciente tiene 80 años, en 80 años un cáncer evidente, metástasis por todos lados, pues no le vamos a hacer un muestreo de 18 cilindros. El pobre, cogemos 2 cilindritos de cada lóbulo y listos. E intentamos compensar de esta manera a nuestros compañeros patólogos, para que no nos odien tanto. Pero es suficiente, no hace falta más tampoco. O diana, fijaros, hay pacientes, hemos mostrado que la biopsias sistemáticas negativas y de repente la reso muestra una lesión concreta. Bueno, pues si ya tenemos biopsias previas, tampoco hace falta repetir la sistemática, vamos directamente a la diana. Bien, vamos con nuestra serie. Resos realizados de enero del 20 hasta mayo, he cogido hasta el 31 de mayo. Pues fijaros, 1000 resonancias de próstata. 1000 resonancias de próstata. Y fijaros que esto va para arriba. En el 2020 unas 160, en el 21 y el 22 bastante estables, y en el 2023 hasta 31 de mayo 176, eso es una previsión de más de 400 resonancias en este año. ¿Vale? Bien, fijaros que cada vez hemos quitado el multiparamétrico y nos centramos en la multi, de tal manera que en los 2-3 últimos años, en el 22 y el 23, ya no estamos haciendo multiparamétrica, salvo en los casos que hemos dicho. ¿Vale? Bien. Centrándonos en el 22. Las 313 resonancias del 22. Fijaros, el 60% son negativas. 60%. Y luego, entre indeterminadas, 3 o 4, 4, 5 o invalorables, el 40%. Por lo tanto, de entrada, nos estamos ahorrando un 60% de las biopsias. Solo pinchamos el 40% de los pacientes que nos mandan nuestros compañeros urólogos, que ya están seleccionados. ¿Vale? ¿Se nos están escapando cánceres? Sí, que sí, de acuerdo. Pero ya les cazaremos en algún otro momento. ¿Vale? Bien. Bien, vamos con las biopsias. El mismo periodo. 562 biopsias de próstata se han realizado en este tiempo, ¿vale? Y fijaros que, bueno, oye, pero hacéis resos, ¿por qué estáis haciendo más
más biopsias? Bueno, pues porque también más gente está entrando a los protocolos, a la resonancia. Bueno, de alguna manera también sube, ¿no? Suben los pacientes, son más biopsias, pero porque es que realmente los que entran a la consulta de urología también son muchos más. Vale. Claro. Eso no cuadra con las cifras. Claro, evidentemente. Si nos fijamos en el 2022, 181 biopsias, fijaros, con reso previa, el 62%. Ojo, que también hay pacientes que van a la biopsia sin reso, ya lo hemos visto. Evidentemente, esas biopsias, la mayoría se hacen con imagen de resonancia, porque disponemos de ella. De forma cognitiva. Miramos la reso, tengo que darle a la base, tercio medio, paramedial, y correlaciono eso con la imagen ecográfica del momento y disparo a esa zona. A veces veo la lesión bien por eco o a veces no. Y entonces saturo a ese área. La modalidad, los pacientes de Torlavega son los mejores pacientes de Cantabria. Lo toleran perfectamente. No dicen ni mu. Ni mu. De verdad que es para hacer un estudio. Súper significativo. Los pacientes de Santander se marean, les sienta mal y les duele. Los pacientes de este área, ni mu. Y no estoy exagerando nada. La mayoría combinadas. Hacemos evidentemente combinadas. Y el resultado, ojo, el 82% de las biopsias son positivas. O sea, es la bomba. O sea, de una técnica en la que solo hacíamos biopsia y teníamos el 35% positivos, a un sistema en el cual el urólogo selecciona, la reso criba, hacemos una biopsia muy buena y a coste cero, en el que el 82% son positivos. Nuestros compañeros de AP nos los diagnostican 82%. O sea, yo no entiendo un sistema que sea más eficiente que este. Bueno, y además encaja. Si tenemos una guía, es decir, reso o eco, y vemos la lesión, pues le damos. Y fijaros la sistemática. El 64% de las biopsias que realizamos de forma sistemática sin ver ninguna lesión también son positivas. Bien, la correlación. Bueno, muy bien, tú ves lesiones, pero eso luego AP, ¿qué dice? Bien. Pues cogemos el 2022, porque me parecía un año como muy homogéneo. Y de forma un poco hecha en casa, lo hemos correlacionado de esta manera. El PIRADS 1 y 2. Si no hay tumor, perfecto. Si hay algún 3+3 que probablemente no haya vigilancia, lo doy por bueno. Y ya, regular o mala, si esto empieza a fallar. ¿Vale? Pues fijaros, en los PIRADS 1 y 2, la correlación RMAP es del 75%. Está muy bien. Está muy bien. Ojo, porque luego revisando todos los PIRADS 1 y 2 de la serie histórica, muchos tienen cáncer, muchos. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría correlacionan bien y son cánceres que mejor casi no diagnosticar. ¿Por qué? Porque no se va a morir de eso. Bien. ¿Qué hago con los score 3, 4 y 5? Bueno, hago una correlación similar. Perfecta si solo en la lesión diana. Si hay algún 3+3 en alguna otra zona sistemática, pues lo doy por bueno. Y de ahí a peor. Bueno, pues ¿cómo correlacionan esas? Exactamente igual. 75 perfecto de correlación. Lo cual está muy bien. Pues alguno tendrá una prostatitis, es decir, pero la correlación es buena. Y ojo, la correlación es buena también en una situación en la que tenemos una resonancia, podemos decir, Cristina, mala. Exacto. Pero este servicio va a contar, exacto, pero ya se ha quedado solita. En una situación además en la que este servicio dentro de unos meses va a tener una reso FETEN. Con lo cual, este protocolo, que perdonadme, es buenísimo, no tiene más remedio que mejorar. Va a mejorar. Conclusiones. Pues con esto acabo. Hemos pasado de un 35% de diagnóstico de cáncer de próstata a un sistema en el que libera a muchos pacientes de la biopsia
y que encima los que van a la biopsia dan positivo en un porcentaje muy elevado. Bien, aquí el problema va a ser que vamos a tener que intentar, yo creo que el siguiente objetivo de este protocolo es, por una parte, diagnosticar más lesiones significativas, pero ojo, empieza a ser ya muy importante intentar no meter en ese protocolo a los pacientes con un cáncer no significativo. Y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias. Yo me encargo de la última parte de esta charla. Soy Julia de Anatomía Patológica y voy a hablar un poco del papel del patólogo en el cáncer de próstata. En esta charla me voy a centrar en el adenocarcinoma macinar, ya que supone hasta el 95% de los tumores prostáticos. ¿Y qué es el adenocarcinoma macinar? Pues no es más que una neoplasia epitelial maligna que se origina en la próstata y tiene diferenciación glandular, de ahí que lo llamemos adeno. Y una de las características es que no va a tener células basales, como posteriormente veremos. En las charlas más recientes se habla que también es el tumor del 90%, porque más del 90% producen aumento de PSA, se localizan a nivel periférico, son multifocales, no son metastásicos al diagnóstico y si lo hacen la mayoría van al hueso. El libro de la WHO, el libro del 2022, que es la última actualización, pues nos describe unos criterios mayores y unos menores para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma acinar. ¿Vale? Como criterios mayores vamos a tener un patrón de crecimiento infiltrativo, es decir, glándulas neoplásicas que infiltran glándulas prostáticas normales. No vamos a tener células basales, ahora veremos un poco en qué consiste esto de la ausencia de células basales, y vamos a tener una atipia nuclear. También nos describe unos criterios menores que nos pueden ayudar, como que haya secreción de mucina intraglandular, etc. Hay unos signos patognomónicos que serían muy característicos del carcinoma de próstata, como pueden ser la invasión perineural, es decir, tumor rodeando los nervios. Y luego también nos describen unos signos que van en contra de un diagnóstico de adenocarcinoma, ¿no? Y que nos hacen pensar en otras entidades, como puede ser glándulas atróficas, mucha inflamación, o glándulas que nos podamos pensar que estamos ante una hiperplasia benigna de próstata. Muy bien, y una vez que sabemos que estamos ante un adenocarcinoma macinar, hay que dar el grado. ¿Y qué es esto del grado? Pues ya se ha descrito desde hace muchos años que parece que las alteraciones neoplásicas empiezan en el núcleo y que progresivamente se va produciendo una distorsión glandular. Y esto es lo que describió ya Gleason en 1966. Como os podéis imaginar, las cosas han cambiado mucho. En 1966 el PSA no se había descubierto, la mayoría de cánceres cuando se diagnosticaban eran en fase avanzada, las biopsias eran mucho más reducidas, no teníamos inmunohistoquímica, algo fundamental para los patólogos, y la cirugía era más infrecuente. ¿Y qué describió Gleason ya en 1966? Aunque se han sufrido modificaciones en esta clasificación, hoy en día la seguimos utilizando. Y él describió 5 patrones en los que vemos que el patrón 1, 2 y 3 serían glándulas neoplásicas bien diferenciadas, en cambio los patrones 4 y 5 mostrarían unos patrones más sólidos, más cribiformes, es decir, esa glándula bien diferenciada neoplásica va perdiendo su cohesividad, haciendo patrones más complejos y de peor pronóstico. Ahora, bueno, he puesto un poco de fotos de un poco lo que son los patrones de Gleason y lo que vemos los patólogos al microscopio. Entonces, los patrones 1, 2 y 3 los vamos a agrupar todos en el 3, ya que en biopsia solo podemos dar desde Gleason 3, ¿vale? Y veremos, como veis en la foto, pues glándulas individualizadas. Estas glándulas se pueden meter entre glándulas prostáticas que no son neoplásicas y veis que tienen tamaños y formas glandulares variables. Esto es una imagen de un Gleason 3, ¿vale? Donde vemos glándulas que parece que se juntan mucho, pero están bien diferenciadas. Entonces nos puede también surgir el dilema de si realmente estamos ante un adenocarcinoma macinar o estamos ante otro proceso o incluso son glándulas prostáticas normales. En este caso nos es muy útil utilizar estudios de inmunohistoquímica. Aquí realizamos P63 y citoqueratinas 34 beta y 12, que lo que hacen, ya veíamos esos criterios mayores, lo que hacen es
ayudarnos a diagnosticar estas glándulas como tumorales, ya que no van a tener células basales. En esta imagen de la derecha, este color así más azulado, pues vemos glándulas prostáticas donde tenemos un ribete de células basales, y entonces el acúmulo de glándulas que está al lado vemos que pierden esas células basales, es decir, no vemos células que van rodeando esas glándulas. Entonces, esto nos ayuda a saber que estamos ante un adenocarcinoma macinar, aunque sea bien diferenciado. Los patrones de Gleason 4 pues ya son un poquito más indiferenciados. Vamos a ver glándulas fusionadas, es decir, como veis en las imágenes, glándulas no totalmente separadas entre sí, a veces se unen haciendo patrones un poquito más complejos, y vemos que ya no hay este tejido prostático entre ellas. También podemos ver un patrón criboso. Este patrón hay que describirlo, ya que se ha descrito que tiene un peor pronóstico, y lo que vamos a ver son acúmulos tumorales, como veis en la imagen, con diversas luces en su interior. En el patrón 4 también vamos a tener un patrón glomeruloide que decimos, y es que al microscopio nos recuerda mucho a un glomérulo de un riñón, por eso lo hemos denominado así. Y veríamos glándulas dilatadas con un crecimiento criboso, pero adherido focalmente a la pared, imitando al glomérulo. Y por último, también en el patrón 4 de Gleason vamos a ver glándulas malformadas, donde veremos glándulas con una luz ausente o un poco deforme. Es importante hacer cortes si tenemos dudas, más cortes, más profundidad, para ver cómo se disponen esas glándulas y saber que estamos ante un patrón 4 y no un patrón 5, que puede ser más en hilera, más célula suelta. Y por último tenemos los patrones ya súper indiferenciados, que son los patrones 5 de Gleason, donde vamos a tener pues un crecimiento sólido, cordones, células sueltas, incluso necrosis, ¿vale? Hay que mirar el tejido prostático con cariño. Cuando pensamos que podemos tener un Gleason 3+3, tenemos que ir a esos focos donde vemos las glándulas prostáticas un poco más juntas y fijarnos que realmente ese Gleason que pensábamos que era un 3 es un 4. Como veis a continuación, a mayor aumento esas glándulas ya están muy fusionadas, muy pegaditas, ¿vale? También es importante reconocer esos patrones. No es lo mismo tener un patrón de glándulas fusionadas que un patrón cribiforme, que como hemos visto tiene peor implicación terapéutica. Y también tenemos que conocer, como veis en la imagen, lo que está a nivel central es necrosis. Cuando veamos necrosis ya estamos en patrones más feos, más indiferenciados. Entonces sería un Gleason 5. No todo en la próstata es carcinoma acinar, ¿vale? Aquí parece que hay como unos acúmulos tumorales que pueden ser cribas, pero realmente si nos fijamos esos acúmulos tumorales vienen de un ducto. Y encima, si hacemos técnicas de inmunohistoquímica, vemos que esos acúmulos tumorales tienen células basales. Si tienen células basales no están infiltrando. Entonces estamos ante un carcinoma intraductal en este caso. También tenemos que referenciarlo en el informe porque también tendrá implicaciones pronósticas. No es tan fácil dar un Gleason. Hay siempre un poco de variabilidad interobservador, nos puede ayudar las técnicas de inmunohistoquímica, nos puede ayudar a hacer más cortes y si tenemos dudas, pues obviamente hacer un consenso entre compañeros para un poco unificar lo que estamos viendo. Entonces, bueno, ya conocemos los patrones de Gleason y ¿qué nos dicen las guías? Que tenemos que dar un sumatorio entre el patrón primario y el peor patrón. Entonces vamos a tener Gleason que van desde 6, es decir, 3+3, a Gleason, score Gleason que va hasta 10, ¿vale? Un 5+5 que sería ya lo peor de lo peor. Con el tiempo, pues se ha intentado un poco simplificar y unificar este score de Gleason y entonces ha surgido lo que se llaman los grupos grados de la ISUB, que esto no parte desde 6, esto parte desde 1, va del 1 al 5 y también es de utilidad porque con el tiempo se vio que no es lo mismo tener un score Gleason 3+4 que un 4+3. Obviamente el 4+3 va a tener peor pronóstico. Entonces, grupo grado simplifica, unifica y va del 1 al 5, facilitándonos un poquito más la vida. Con el tiempo pues han hecho muchos estudios donde se ha visto que a mayor grupo grado, peor pronóstico, tanto en la biopsia como en la pieza, como después de la radioterapia. Entonces, comentar que con un informe de anatomía patológica no solo estamos diagnosticando, no solo estamos diciendo estamos ante un adenocarcinoma macinar, sino también estamos prediciendo una evolución y determinando una terapia en muchos casos.
Esta diapositiva la he puesto porque hay que estar actualizados. Esta es la última clasificación de tumores de próstata de la WHO en el 2016 y a la derecha veis un poco la clasificación, cómo se ha modificado, y en 2022, si nos centramos en el adenocarcinoma macinar, ya únicamente se recogen 4 subtipos que hay que conocer porque obviamente tienen implicaciones terapéuticas y pronósticas. ¿Y cómo trabajamos un poco en el Hospital de Sierra Llana? Vale, pues cuando recibimos un volante de anatomía patológica vamos a tener la identificación del paciente, el número de historia, nombre, vamos a tener un poco quién nos manda esa petición, ¿vale? Aquí el servicio de radiología, el doctor Lastra. Vamos a obtener también el origen de las muestras, o sea, la localización. Con este protocolo ya sabemos, cuando lo vemos, que estamos ante un origen prostático y sabemos que nos van a enviar 7 botes, como veis en la foto, que hay 2 cilindros por bote, menos en el último bote, en el séptimo, que habrá 3. Como datos clínicos pertinentes, pues nos describen que se ha visto una lesión, que es un PIRRAS 4 en resonancia magnética, en este caso en el lápiz del lóbulo prostático izquierdo. Por si fuera poco, nos mandan una hoja grapada por detrás y nos especifican toda esta información. Nos ponen que nos han enviado una biopsia de próstata combinada, que tenemos 7 botes, 15 muestras, 2 muestras por bote y que en la lesión diana tenemos 3 muestras. Y vemos cómo estas muestras están localizadas topográficamente. Del 1 al 3, del bote 1 a 3, vamos a tener el lóbulo prostático derecho, del 4 al 5 y 6 el izquierdo y en el último la lesión diana. Pero aun teniendo el lóbulo prostático derecho también vamos a saber la localización exacta porque el 1 es la base periférica, el 2 es el tercio medio y el 3 es el ápice y lo mismo con la glándula contralateral. Bueno, esto es una foto de los botes que recibimos. Seleccioné solo los botes. Imaginaros que podemos tener un montón de botes a lo largo del día, pero estos son los 7 botes que nos mandaban junto a la petición. Vemos que ya están fichados, se ha dado número de biopsia, que se han sacado 2 cápsulas porque venían 2 cilindros por bote con su código BIDI correspondiente, menos en el último bote que eran 3 cilindros. ¿Y qué hacemos? Un poco, pues seleccionamos el bote 1, abriremos esas cápsulas, pondremos los tejidos, el tejido prostático, los cilindros entre esponjillas, lo teñimos con hematoxilina osina, siempre lo describimos, lo medimos, cerramos esas cápsulas, va a un procesador y al día siguiente nuestros técnicos de anatomía patológica hacen un labor muy importante que es incluir ese tejido en parafina, hacer cortes, como veis en la imagen un poco de la esquina, cortes de ese bloque de parafina y posteriormente se teñirá. Esta es una imagen de todo lo que podemos tener en un día para ver, ¿vale? Y bueno, rescatando un poco a este paciente, a estos botes que hemos visto, luego, pues una vez ya todo etiquetado correctamente, nos encontramos que tenemos 2 bandejas de un solo paciente. ¿Y por qué tenemos 2 bandejas? Porque nos han enviado 15 muestras, se hace una seriación de cada cilindro, o sea, al final vamos a tener 30 cilindros que tenemos que ver de un solo paciente y en esos 30 cilindros las cosas a veces no salen como nos gustaría, tenemos que pedir cortes nuevos, tenemos que pedir estudio inmunohistoquímico si lo necesitamos, que nos demora el diagnóstico 2 o 3 días y tenemos que ir escribiendo en cada cristal un poco el Gleason que hemos visto, cuánto mide el cilindro, cuánto mide el tumor y ahí sacar un poco el porcentaje. ¿Qué más tenemos que describir? Pues si vemos permeación perineural, si vemos lesiones precursoras, si infiltran las vesículas seminales, etc. Como veis, es un trabajo, nos lleva tiempo y una vez que tenemos asimilado todo lo que hemos visto y un poco recopilado nuestros datos, pues emitimos nuestro informe de anatomía patológica. Y ya veis que está desglosado según los botes que nos han ido mandando desde radiología. En el bote 1, con la base periférica, describimos lo que vemos. En este caso, pues no se encontró tumor, simplemente en la lesión diana, en la lesión Target, que era ese ápice de la glándula periférica del lóbulo prostático izquierdo, sí que se evidenció un adenocarcinoma macinar, en este caso un 3+4, como ya sabéis, 3+4 pertenece al grupo pronóstico 2, en 2 de los 3 cilindros, en qué porcentaje y también se describió qué porcentaje de Gleason 4, que las guías dicen que tenemos que referenciarlo, ¿vale? Porque puede tener implicaciones también terapéuticas.
Y bueno, una vez que tenemos ya el informe colgado, tenemos los datos de la RESO, tenemos los datos clínicos, pues hacemos un poco correlación, como os ha contado Pedro, de los casos, ¿vale? Discutimos los casos y los llevamos todos los miércoles, la mayoría de ellos, a la sesión donde nos juntamos un poco todos, oncología, oncorrayos, farmacia, como ha contado Pedro, uro, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis algún método de, bueno, porque dices que no se hace el screening, pero al final el PSA se le pide a muchos pacientes? Y entonces, si tenéis algo estandarizado. No, nos inunda la consulta y nosotros cribamos. O sea, es una inundación. Y en otras áreas de salud peor. En Reynosa tengo pacientes derivados por PSA de 5 o de 6 con 95 años. No es broma. No tenemos ninguna comunicación con ellos ni quieren saber nada. Andan y nosotros cribamos y tamizamos. Pues no viendo todo el trabajo que luego se deriva, ¿no? Porque, vamos, Nosotros somos el muro, vamos, ¿no? Somos el muro. igual había que enfocar ahí más de... No, da igual. No. No, porque es que no hay un público con el que hablar, porque hay sustitutos, hay recambios, tienen una situación muy delicada ellos. No me estoy metiendo con ellos para nada, no me malinterpretéis el mensaje. Digo que aquí sabes los urólogos que hay. Está Asensio, está Monge, está César Carrión, está Rado, está Ruiz, está Campos y está Fernández. Puedes hablar individualmente. A nivel de primaria hay tantas variaciones que es que no hay nadie que coordine, no hay nadie con quien decir, oye, ¿con quién hay que hablar para organizar una charla de todos los MAPs del área de salud de Saja Besaya? Por partes, luego de Reynosa, luego. No hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, te llegan las interconsultas, un aluvión de ellas, de múltiples motivos, y tú las filtras como buenamente puedes. Entonces, cuando te llega un paciente, como hemos visto, porque sabes que hay un montón, tú lo sabes, que le quedan menos de 5 años de esperanza de vida con todas las comorbilidades del mundo, con un PSA elevado, pues, ya habéis visto un poco lo que hacemos, ¿no? O sea, quiero decir que el filtro somos nosotros. Filtramos un montón. Pero ahora mismo capacidad de hablar con primaria para ponerles esta charla o algo incluso más adaptado a primaria, porque parte de los pasos que hacemos en consulta ya habéis visto que se podrían hacer a nivel de cualquier consulta primaria, un cultivo de semen, un cultivo de orina, repetir el PSA en 2 o 3 semanas, ¿no? No se hace nada de eso. Los volantes son, ¿me equivoco, Miguel? No, además es que en algunas otras cosas que se ha intentado, No tema se de ha- infecciones de orina y tal, Tampoco. al final, No hay coordinador de primaria. No lo hay. No lo hay. Entonces, se podría el trabajo. Nosotros en consulta centrándonos en este tema, hacemos un trabajo muy de primaria al principio de la investigación, ¿no? O sea, que llevamos el tema prácticamente desde que a alguien le da por pedir un PSA por el motivo que sea, y en la interconsulta te pone PSA de 4,8, deriva a consulta para valoración. Punto. Ese es el volante que te hace. Y desde ahí empieza, por eso lo he explicado, desde elevación del PSA. Así en genérico, ¿no? Porque no traen pruebas de nada. La norma es que no traen pruebas de nada. Entonces hacemos desde primaria, o sea, desde atención primaria, porque es atención primaria lo que hacemos en la primera consulta de urología, hasta operarles, hasta mandarles a resonancia. O sea, el urólogo en por eso he puesto nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo de pringaos de Sierra Ya. Es verdad, es nuestro algoritmo. No, es que viendo que luego se deriva a tantísimo trabajo, o sea, las biopsias, lo que acabamos de ver de Brutal, todos esos tubos. brutal. A ver, que Y la cantidad de resonancia, pacientes que todo, tenemos en o sea, seguimiento, ¿verdad, Pedro? si se han hecho 1000 resonancias hasta ahora, lo esperable es que sean 1500, 2000. Y la cantidad de sucesivos o sea, que te genera en la consulta, porque claro, un paciente con una reso negativa, pero que le tienes que, como dice Pedro, como hemos visto las cifras, le tienes que seguir viendo, no le das de alta a su map, sino que te le citas en el tiempo que tú creas. Esto es variable, individual, como hemos visto, no hay un periodo de seguimiento definido, concreto por las guías,
3, 6, 9, 12 meses, dependiendo del nivel de sospecha que tú tengas de que eso en un futuro pueda ser un cáncer de próstata significativo, aunque ahora no se vea nada. No sé si me entendéis, se deriva muchísimo trabajo, muchísimas consultas sucesivas. De todas formas, yo sería muy... yo de todas formas sería muy optimista, ¿eh? O sea, te quiero decir, porque a pesar de todas las dificultades de vuestro trabajo de filtro, de lo que supone para rayos, de planificación, de muchas biopsias, lo que supone para AP, ya lo hemos visto, la cantidad de trabajo, aún así se están haciendo muy bien las cosas. Y eso parte de un comité bien organizado, serio, donde se discuten todos los casos. Y eso es clave. Desde mi punto de vista, en ese comité se revisan las pruebas, porque puede haber pruebas que estén mal informadas, que te hayas despistado, que te hayas dejado la adenopatía. O sea, que te dice que la clave para mí, desde luego, es la sesión. Se coordinan todas las actuaciones y un protocolo, pero un protocolo que si algo puede pasar es que mejore. Porque si primaria se involucra un poco en el cribaje, si rayos aporta una resonancia mejor y un protocolo bueno, y si reducimos un poco el trabajo en AP manteniendo la calidad, yo creo que es un protocolo que solo va a mejorar, solo va a mejorar. Que nos hemos centrado en diagnóstico, como está diciendo Pedro, luego de esto se derivan multitud de toma de decisiones, multitud de casos clínicos que se llevan a la sesión a ver si el paciente va a prostatectomía radical, a radioterapia, a las diversas modalidades, a bloqueo androgénico, nuevos antiandrógenos. O sea, luego estaba por aquí Ana, la compañera de farmacia que se ha tenido que ir, oncología médica, después con los tratamientos quimioterápicos. O sea, esto es diagnóstico. El cáncer de próstata es que, claro, como he dicho en la introducción, en el ladrillo que os he metido de introducción, pues es el cáncer de órgano sólido más frecuente en el varón y su incidencia, que os lo he puesto a posta, es edad dependiente y la pirámide poblacional española, pues ya sabéis por dónde va. Entonces esto es imparable. O sea, cuando la gente tenga de media, en vez de 51 años, o no sé cuál es la media ahora de edad en España, sean 70, vamos a tener 7 veces más cáncer de próstata. Que os vienen hechos a la consulta. 0%. Vale, esa Menos 0,5%. me la esperaba. ¿Queda algún médico de cabecera old school que... Sí, old school total, quiero decir, de estos que se atrevían a 0%. Segunda pregunta. ¿Qué os soluciona quitando el PSA del análisis? O sea, ya sé que estoy siendo radical. Sí. Tú quitas el PSA del análisis, ¿cuánto soluciona el problema? Para mí, escuchadme esto en el contexto, ¿eh? O sea, no es una barbaridad. Si el paciente no viene estudiado de primaria, no viene tocado en la próstata de primaria, ¿por qué puede pedir un PSA? Entendedme, sé que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero si estamos nosotros haciendo el algoritmo diagnóstico desde el principio... Pues a eso voy. O sea, quiero decir... Yo pienso igual que tú, pero no se puede decir eso. O sea, no le puedes quitar la posibilidad a un médico que es médico igual que tú de pedir Pero por eso os he insistido en que es que lo dicen las guías internacionales. La esperanza ahora mismo de vida del varón en España es de 81 años y en muchas comunidades autónomas no llega a esa cifra. Vamos a poner que es de 80 años. A partir de los 72 años no se debería de pedir un PSA sin que el señor te cuente: orino mal, me pasa algo, hago tacto rectal sospechoso, pido PSA. O sea, lo que os he puesto. Se pide de batería, de rutina. ¿Qué sentido tiene que yo en Reynosa vea a 5 o 6 varones casi por semana con PSA de 8 o de 10? Si es que a veces ni vienen los señores, viene el hijo. Es que no sabemos por qué nos han mandado aquí. O sea, es una herramienta para un cáncer que tiene una importancia en edades tempranas. En un paciente de 90 años no se va a morir de un cáncer de próstata. A lo mejor hay que ser más restrictivo. Total. O sea, que no lo digo por vosotros, lo digo en general. Yo pienso que primaria, que no me meto con ellos en absoluto porque sé
dificultades a las que se enfrentan. Mi hermana es médico de atención primaria, no en esta comunidad autónoma, pero quiero decir que, como voy yo a hablar mal de un gremio con el que tengo un contacto tan estrecho, ¿no? Pero con sus problemas y con sus cosas, hay cosas que lógicamente no se están haciendo bien y esta es una de ellas. Hablo de lo que yo conozco. Las infecciones urinarias de repetición, que también os he dado alguna sesión, es otra de ellas. O sea, hay cosas que no se están haciendo como se deben hacer y que nos llegan a la consulta de urología prácticamente muy inmaduras. O sea, estamos atendiendo una consulta de especialidades muy de primaria, ¿no? Lo que os estoy comentando, un motivo de derivación es las hojas, os me haréis de risa, es que el paciente me da mal. Ya está. O sea, esa es una, ¿sí o no? Bueno, Es una hoja tipo. algunos vienen y dicen, no, no, el paciente con PSA normal, pero derivo para valorar. Derivo para valorar. O sea, quiero decir, Quiere decir esto por tenemos unas agendas ahora mismo, lo sabéis los que subís con nosotros al Tres Mares. Yo estoy viendo 38 pacientes todos los jueves. 35, 30, 40, depende. Los que subís al Tres Mares nos veis allí. Y es primaria, o sea, es consulta de primaria, quiero decir. Vale. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pienso que sí que se debería, si lo estamos haciendo nosotros desde que el caso está en pañales, vamos a decir, o sea, cuando el motivo de consulta es tan escueto, tan indeterminado, pues entonces pues el PSA le pido yo, no, o sea, respondiendo a tu pregunta. Última pregunta. O sea, cuando tomáis 18, 20, tantos cilindros, ¿cuánto viene a pesar cada cilindro? Porque con semejante muestreo, al final casi te llevas el tumor a base de biopsias, ¿no? O sea, dando tantas, en algún momento... Nosotros solo los medimos, afortunadamente no pesamos. Porque... No, respecto al volumen prostático no hay problema, no supone la biopsia nunca. Sí. Casi. No. Ya. No, y luego el procedimiento, ya ampliando un poco, se tolera muy bien, a pesar de que al recto le puedes meter 20 viajes, porque claro, hay que acordarse que hay que pinchar el recto para llegar a la próstata, pues se tolera muy bien. El recto lo tolera muy bien y el paciente también. Escalar esto, me imagino que a dirección médica, escalarlo, porque yo creo que el impacto, que por lo que decís, es tremendo. Es decir, en otras áreas lo que se hace es, en este caso, ir al urólogo, por ejemplo, a algún centro de salud que además vienen varios médicos de la zona, y yo creo que puede haber interés en ese aspecto, ¿eh? Y hay mucho desconocimiento que seguramente... Yo es que llevo aquí, no llega a 4 años, o sea, yo soy un crío, o sea, Sí. me gusta lo que hago y me gustaría hacer eso, pero sé que en el momento actual no hay enlace con primaria. Sí, le hay. Pues, Ahora mismo le hay, las direcciones médicas están enlazadas. vale, Y yo, pues en otros, lo digo porque en otras áreas, bueno, yo soy GEMA, dirección médica, no sé si... yo sí estoy dispuesto. Es que no conozco mucha gente de la que hay aquí. Vamos, que se hacen, por ejemplo, Yo sí estaría dispuesto, funciona. como he estado dispuesto a hacer esta charla, o con los compañeros de domiciliaria y de interna, que hace poco di una charla también de infecciones urinarias de repetición, ¿verdad, Juan? Vamos, y estoy seguro que... Incluso aquí en el salón de actos por la tarde, Guay. seguro que tienes audiencia. Vamos, yo por mí perfecto. Y puede tener impacto. Con tiempo, claro, porque Sí, quiero sí, decir claro. Y bueno, que estamos pilladines de sí, pero yo creo que tiempo y de seguro. personal, pero yo, vamos, y más si es fuera del horario laboral, pues vamos, perfecto. O sea, Pues seguro que por poner de mi tiempo libre no me importa, vamos, o sea, yo estoy dispuesto a hablarlo con mi jefe, con el doctor Monge, sí. que es el No, jefe de servicio. dirección médica también, que es que estaba en otra reunión, si no, no. Yo por mí, perfecto. O sea, y hablo también por otros compañeros, Sí. El doctor Carreón, que también es jovencín, el doctor Campos, estoy seguro que estaríamos todos dispuestos a... Bueno, yo creo que sacaríais mucho partido de ello. Bien. Nosotros ya veis que lo llevamos como podemos, pero tenemos unas agendas potentes. Y bueno, pues mientras aguante la juventud y la salud, Sí, vamos, ha sido muy interesante, de verdad, pues a ello. Son
mejor, con la nueva resonancia mejor todavía. Desconocía mucho de lo que hemos visto hoy. Les agradezco la presentación, me ha gustado mucho. Soy la subdirectora de Primería. Igual todos no me conocéis. Es la supervisora aquí. En nuestros corazones. De vuelta en quirófano. Yo solo una última cosa que decir a Pedro, que aunque nos mandes muchos cilindros, te vamos a echar mucho de menos y que ha sido un gusto trabajar contigo.